Primer ministro inspecciona varias instalaciones turísticas y restaurantes en Damasco. Nuestras valientes Fuerzas Armadas asestan duros golpes a los terroristas en diferentes zonas del país. Decenas de mártires palestinos en nuevas masacres de la ocupación israelí contra la Franja de Gaza. Bienvenidos a una nueva edición más de las noticias en lengua española, siempre desde Damasco para Siria y para todo el mundo. El primer ministro del gobierno de transición, Dr. Wael al-Halki, durante recorrido por algunas instalaciones turísticas y restaurantes en Damasco, declaró que la presencia en estos locales de numerosos ciudadanos durante la estación del verano señala el estado de bienestar y estabilidad que prevalece en Siria, sobre todo gracias a las grandes victorias alcanzadas por el valiente ejército árabe sirio contra el terrorismo. Por otro lado, al-Halki afirmó que el gobierno realiza enormes esfuerzos para apoyar al sector turismo, debido a su importante papel en el desarrollo de la economía nacional, en la promoción de la estabilidad social y justicia social, brindando oportunidades de empleo a las personas de todas las regiones y provincias del país. Al-Halki anunció que para asegurar el éxito de la temporada turística de este año, el gobierno decidió proporcionar todo lo necesario para lograr el equilibrio entre los beneficios del inversor y el consumidor, promoviendo una cultura de fiscalización y facturación periódica. Unidades del ejército destruyeron concentraciones de terroristas en varias zonas de Damasco Campo. Una fuente militar informó que unidades militares liquidaron a terroristas en las zonas de Han al-Sheikh y Zaghie, así como destruyeron un convoy de vehículos de terroristas en la zona de Meher el-Mer. En Alepo, escuadrones del ejército bombardearon concentraciones de grupos terroristas en los poblados de Handarat, Ahtarin, Tal al-Refat y Lairamun, y en otras zonas, dejando numerosos terroristas y mercenarios muertos y heridos. Una fuente militar afirmó que los operativos del ejército condujeron a la destrucción de vehículos artillados y otros cargados con municiones y armas. Mientras en la provincia de Homs, en el centro de Siria, una unidad de las Fuerzas Armadas eliminó a integrantes de un grupo terrorista al norte de Shashogh, mientras se encontraban a bordo de vehículos. Asimismo, otros destacamentos del ejército dejaron a numerosos terroristas muertos y heridos en varias zonas de la misma provincia. Mientras en Dara, las autoridades competentes eliminaron a numerosos terroristas e hirieron a otros en las zonas de la mezquita de Bilal al-Habashi y la escuela de Yarmouk. Mientras otros escuadrones del ejército asestaron golpes contra terroristas en el municipio de Ángel y en Sanlin, en el campo de Dara. Igualmente, una unidad del ejército hizo frente a una banda terrorista que atacó un puesto militar en el pueblo de Yadille, en el campo de Dara, donde dejó a numerosos muertos y heridos. Paralelamente, varios terroristas fueron abatidos durante bombardeo lanzado contra concentraciones y refugios enemigos en la zona de Layat, en el campo de Dara. Los bárbaros ataques de las fuerzas de la ocupación israelíes contra la Franja de Gaza llega a su 24º día consecutivo en medio del silencio árabe e internacional. En la madrugada de este miércoles, las fuerzas de la ocupación israelíes cometieron una nueva masacre tras bombardear una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA, localizada en el campamento de Jabalia, al norte de la Franja de Gaza, lo que causó la muerte de 20 palestinos y la herida de decenas. En este marco, 11 palestinos, entre ellos un niño y 5 personas de una misma familia, fueron asesinados esta mañana durante la continua agresión israelí contra diferentes zonas de la franja.
Con estas víctimas se eleva a 1.260 la cifra de palestinos muertos durante la agresión israelí, mientras más de 7.000 palestinos resultaron heridos, según fuentes médicas en Gaza. En reacción a la agresión sionista contra la Franja de Gaza, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, exigió el fin de la agresión israelí contra dicha zona. Rousseff aseguró que este ataque es injustificado e inaceptable, ya que atenta contra la vida de civiles desarmados, en especial mujeres y niños. La presidenta de Brasil asimismo condenó los crímenes brutales de la ocupación israelí lanzados contra los palestinos en la Franja de Gaza. Por otra parte, en el marco de la cumbre del Mercosur celebrada en la capital venezolana de Caracas, Chile y Perú han llamado a consultas a sus embajadores en Tel Aviv, afirmando que la agresión israelí representa un castigo colectivo contra la población civil en Gaza. En Irak, la aviación del ejército iraquí lanzó 4 ataques contra 3 concentraciones de la organización terrorista denominada el Estado Islámico en Irak y el Levante, en las zonas de Saladino y en los bosques de Mosul, consiguiendo destruir 33 vehículos artillados y eliminar 86 terroristas. El Patriarcado de Antioquía y de todo Oriente para los griegos ortodoxos emitió un comunicado en respuesta a lo anunciado por el gobierno francés respecto a su disposición de ofrecer acogida y asilo a los cristianos de Irak. En el comunicado, el Patriarcado enfatizó que las duras condiciones que experimenta Oriente Medio no justifican que ciertas partes utilicen la situación actual como caballo de Troya para vaciar a la región de la comunidad cristiana. Asimismo, añadió que la única tierra acogedora de los cristianos y musulmanes de Oriente Medio es el territorio donde han convivido a lo largo de siglos. Por otra parte, el Patriarcado hizo hincapié en que el método idóneo para ayudar a los cristianos y musulmanes de Oriente Medio consiste en la erradicación del terrorismo que está golpeando a sus países, el restablecimiento de la paz en su tierra a través del diálogo y el fin al apoyo logístico y militar concedido por algunos países conocidos a los movimientos extremistas y takfiristas. Por último, el Patriarcado rechazó el término de minoría que ciertas partes externas intentan imponer para definir a los cristianos y Oriente Medio. Estos fueron nuestros principales titulares. Primer ministro inspecciona varias instalaciones turísticas y restaurantes en Damasco. Nuestras valientes Fuerzas Armadas asestan duros golpes a los terroristas en diferentes zonas del país. Decenas de mártires palestinos en nuevas masacres de la ocupación israelí contra la Franja de Gaza. En esta ocasión no queremos despedirnos, no sin antes reiterarles un afectuoso saludo por el Eid al-Fitr para todos nuestros televidentes de parte de todo el personal de Radio y Televisión Siria, Kulan Mueren Tu Bijer. Conmigo nos vemos en la edición de mañana. Hasta entonces.